Bueno, igual que todas las otras presentaciones de lo que hemos visto en otros países, la regulación es reciente, menos de 10 años, en que se cambió lo prohibitivo a regulado en parte. Esta es la ley 20.000, no se ve ahí. Disculpe, les ruego que me disculpen, pero es una pequeña presentación, Sergio, disculpa, que voy a resumir las 3-4 ideas principales solamente, para que quede muy claro. Y vamos a poder comparar la similitud entre lo que ocurre en Chile con lo que ocurre en México y otros países. La tecnología. ¿Ah? Lo que podríamos hacer es que partiera otra persona primero y yo sigo a continuación. Mientras el doctor arregla la presentación, para que entonces le veo doctor Baqueta. Lo interesante de lo que hemos conseguido en Paraguay, creo yo, fue dejar la ventana abierta para que se contemple que toda la universidad, cuando hablo de la universidad me refiero absolutamente a la ingeniería, arquitectura, veterinaria, bioquímica, medicina, entre y que estudie. Al estudiar lo conocemos y no sacamos los prejuicios, que lo tenemos bastante. Y creo de que eso se consiguió, tenemos una ley del lujo y también nos damos el lujo de no aprovecharla en el sentido de que muy poca gente la está estudiando, plantando, podemos plantarla en las universidades, tenemos 5 lugares hermosos como para plantarlo, pero no lo hacemos por distintas razones. De modo de que, es importante estar preparados y estimulados, y no solo los doctores, los agrónomos, todo. Cuando hablo de todo esto, también me refiero a curar no solo a la parte animal, sino a la parte ecológica, que bien enferma la tenemos con la inmensa cantidad de pesticidas que estamos teniendo, y un buen porcentaje de nuestra riqueza en agua la estamos intoxicando con todas estas cuestiones. De modo de que por ahí anda la cosa. La ley no la tengo acá, la dejé está acá en el hotel, puedo traer mañana y se lo voy a regalar. Y creo de que en ese aspecto es un lujo que a lo mejor no lo merecemos. No merecemos, pero no lo estamos ganando. Por ahí anda la cosa. ¿Y no puede usted saber si en la regulación paraguaya qué es lo que se está permitiendo? ¿Se está permitiendo el uso medicinal? ¿Se está permitiendo los fármacos? ¿Se está permitiendo el autocultivo? ¿Se puede luchar? Sí. En la universidad y en varios locales nacionales se pueden cultivar, se puede procesar, se puede investigar, y también en laboratorios privados. Lo que todavía no se consiguió es el asunto del autocultivo y todo lo referente al asunto. En este momento tenemos cannabidiol producido en Paraguay. Al comienzo se vendía con receta cuadruplicada, igualmente con receta simple, no así el tetrahidrocannabinol, que hasta el momento se está produciendo en gran cantidad y la autoridad se ha cerrado en muchos casos de modo negro, digamos, y también importando gran cantidad del norte tetrahidrocannabinol y cannabis.
Ok. ¿Quieres tú intentar? Y en sus artículos principales penaliza a quien posea, transporte, guarde o porte pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica o de materias primas que sirvan para obtenerla, al menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Esta es la excepción. Ahora, yo quiero mencionar que acá hay algo que es importante, es que también dice tratamiento médico o uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Si no es necesario que haya un tratamiento médico. Si se da esa condición, en cierto modo se permite el consumo recreativo de la cannabis, pero bajo esta condición. Y posteriormente, para complementar esto de cómo se aplica, esto es un decreto supremo, no una ley, de diciembre del mismo año, se autoriza para investigación científica y el uso de cannabis y sus derivados en la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano, previa autorización de control del Instituto de Salud Pública de Chile. Y además, la venta de estos productos con receta médica requerida en el lugar que se encuentra. Por lo tanto, el uso médico queda totalmente autorizado bajo esta condición. Y respecto a prohibición específica, y aquí es lo importante donde tenemos el problema, sin perjuicio del anterior, se declara lícita la siembra, la plantación, el cultivo y la cosecha de especies vegetales del género cannabis que cuenten con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. Es decir, para hacer esto tiene que tener una institución que se llama SAC, institución del Estado, que autorice este evento, lo cual es una dificultad muy importante porque los pequeños productores no pueden acceder, es un trámite muy largo, pueden ser prohibidos, etc. Pero teóricamente se permite y de hecho hay una plantación de cannabis en un laboratorio que esto está permitido, pero después de un largo proceso. Y se penaliza, en consecuencia, el autocultivo sin autorización del SAC, cualquiera sea el número de plantas y el uso que se le desee dar a la especie cultivada, investigación medicinal o recreacional, por lo cual nos encontramos con un callejón sin salida. Lo podemos recetar, se puede investigar, pero no se puede obtener y se puede producir en autocultivo, salvo que ocurra un proceso muy engorroso, muy largo, en que el Servicio Agrícola Ganadero puede autorizar, pero en estos 5 años autorizar solamente a una institución porque es de alto costo, las pymes, los pequeños productores no lo pueden hacer, requiere una gran inversión, por lo tanto en la práctica no se puede obtener la marihuana medicinal. Ahora, pero frente a esta situación aquí actúa el sentido común. La justicia chilena, la jurisprudencia, determinó la Corte Suprema, nuestra máxima autoridad, el año 2015, y pese que a la actual legislación se lo permite el cultivo de cannabis con autorización del SAC, estimó que el cultivo en comunidad de 7 plantas de cannabis sin dicha autorización no constituía delito. Es decir, la justicia rompió a la ley, y el espíritu de la ley que era prohibitivo. Y para ello la justicia determinó que las conductas sancionadas deben ser aquellas en que se pone en riesgo la salud pública. Ojo, ellos consideran que no se pone en riesgo la salud pública cuando hay autocultivo para uso medicinal, al menos. No dice nada sobre el uso recreativo que está permitido en la ley. Por lo tanto, la autoridad de la justicia dice que esto no hay riesgo de la salud pública. ¿Cuándo hay riesgo de la salud pública? ¿En qué proceso? ¿En qué momento? Esto lo determina la justicia. Por lo tanto, la justicia tiene una decisión súper importante sobre los legisladores y sobre la salud pública. Y por suerte ha sido favorecedora para nuestras aspiraciones de que se pueda autocultivar sin problema. Actualmente hay un proyecto de ley, en este momento que estamos nosotros acá discutiendo, el Congreso de Chile, los senadores están discutiendo una modificación de la ley, ¿ya?, que propone que sea considerado el autocultivo autorizado por la ley. La existencia en un mismo domicilio, y bajo este requisito, de un máximo de 6 plantas individuales, o de una plantación de un máximo de 1 metro cuadrado en el interior con luz artificial, y la tenencia en un mismo domicilio de un máximo de 500 gramos de sumidero
cosechadas secas sin aditivos. Es decir, precisa y por lo tanto explica qué significa el autocultivo y cuáles son sus límites. Y esperamos que esta ley que está en discusión sea aprobada. Pensamos que va a ser así porque hay un espíritu proactivo respecto del valor que tiene la medicina canábica. Ahora, dentro de las discusiones que hay, podemos decir que en la propuesta de ley, los legisladores proponen que se considere legal una cantidad de hasta 10 gramos y el Ejecutivo, que tiene una mirada más conservadora, ha hecho presente que el máximo es de 4 gramos. Sea 4 o 10 gramos lo que se apruebe, igual es un gran avance de favorecer el autocultivo. Y el domingo pasado salió en unos diarios de circulación en Chile un juez de la Corte Suprema que es muy importante en Chile, que tiene una opinión significativa en el país, en el que él dice que la ley debe facilitar el derecho de cultivo de marihuana para fines terapéuticos. Esa es la posición, este es el resumen, la discusión que tenemos hoy día sobre la legislación, y yo considero que después de lo que he escuchado ha sido un gran paso. No hemos entrado en la discusión de detalles, como cuánto, no son detalles, pero son importantes, pero que sería un obstáculo. Cuánto THC, cuánto CBD, qué características de plantas deben tener, sino que se habla de cannabis en general y por lo tanto no pone restricción. A nombre de la ONG Latinoamérica Reforma, le presento a votación. Muchas gracias. Doctor Maqueda. Nada más que para aclarar que en Paraguay cualquier médico interesado en recetarlo puede hacerlo. En receta simple para el cannabidio o receta cuadruplicada que se escribe automáticamente para el tetrahidrocannabinol. Simple. No, otro cultivo todavía es. Mira, acá hay un juego todavía de lobby que va a pasar mucho tiempo. Creo que así nomás. Se ha conseguido, somos un país donde estamos poca gente y se consiguen un montón de cosas a nivel personal, fiscales, jueces, empresarios también se enferman, tienen cáncer, ellos con sus parientes, y de algún modo ese es el punto de inflexión. Tenemos de algún modo la suerte, por así decirlo, que alguna gente muy importante, miren lo que les digo, se hayan enfermado y entonces recurren a eso. Como la hipocresía es tan grande, hay fiscales, pacientes míos, que han comprado el aceite y no se lo van a poner en la casa. Y es totalmente legal, y ellos lo saben. Bien, doctor, usted. Pero también soy investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, donde hacemos el monitoreo y evaluación de la ley. Como ustedes sabrán, el 20 de diciembre cumplimos 5 años, nuestro primer quinquenio. Habiendo sido el primer país en el mundo, un país de 3,5 millones de habitantes, hay gente que cree que legalizamos por eso, pobres ingenuos. En realidad legalizamos por la vocación que tiene Uruguay de ser un gran reformista de políticas sociales. Fue uno de los primeros países en el mundo, allá por el año 20, en el que votó la mujer pidió el divorcio en el año 30 por voluntad de la mujer, la prostitución es legal, legalizamos el aborto, en un año legalizamos el aborto, el cannabis y ¿qué me falta? No, la prostitución es legal desde el 19. Es decir, la cultura cívica de derechos en Uruguay es un eje fuerte y la legalización del cannabis no escapó a eso. A mí cuando hablo de legalización y qué pasó en Uruguay, me gusta hablar en términos de modelos. Y hay 2 grandes grupos de modelos. El modelo centrado en el business, el modelo centrado en el negocio y los modelos centrados en esto como política pública, basado en pilares que son diferentes al profit, que son diferentes al lucro. Yo diría que el máximo exponente o más emblemático del modelo regulatorio basado en el negocio es el modelo estadounidense de la mayoría de los estados. Hay algunos que se están dando cuenta que esto no va a traer mucha salud pública
y están como Oregon intentando hacer cosas distintas. Y del otro extremo tenemos a Uruguay, un país de izquierdas. Esto se vota en un gobierno de izquierdas, en el tercer periodo de gobierno de izquierdas, en el que el modelo está basado en 3 ejes: seguridad, salud pública y derechos humanos. Y fue porque basamos nuestro modelo en derechos humanos que Naciones Unidas no nos pudo rezongar. Todo el mundo dice no podemos legalizar porque está mal, porque las Naciones Unidas. ¿Qué le pasó a Uruguay? Nada. Rezongaron ahora a Canadá y no va a pasar nada. Como rezongaron a Holanda después de 25 años de coffee shops y no pasó nada. Como Bolivia entró y salió de las convenciones y no pasó nada. Porque la gente se olvida que las convenciones de derechos humanos son jerárquicamente superiores a las convenciones de drogas. Cualquier país que sustente su modelo regulatorio en la soberanía y derechos humanos, Naciones Unidas no tiene mucho para hacer. Y de hecho, a pesar del bloque fuerte de China, Rusia, todos los países fundamentalistas, no nos pasó nada. Entonces ahora sí les voy a hablar de cómo es el modelo uruguayo. El modelo uruguayo es full regulation. Nosotros regulamos todos los 3 usos: industrial, medicinal y uso adulto. Me parece muy lindo lo que dijo hoy Gadi. Tú lo dices mucho más lindo que yo, de eso de no hablar recreativo. A mí además me parece que la palabra recreativo, además de ser mentirosa, porque quien se fuma 5 churros por día, eso no es recreativo. Es como decir que un tabaquista que se fuma un paquete es recreativo. Es un uso discrecional adulto. Me parece que ese es el término técnicamente correcto. Y el 80% lo hacen en forma recreativa, que son los que consumen el 20% del mercado. Interesante. Mientras que el 20% de los usuarios consumen el 80% de cannabis producido. Eso no es recreativo, créanme. Y muchos de ellos han sido pacientes cuando yo trabajaba en el tratamiento del uso problemático de drogas. Entonces, y eso no quiere decir que no puedan llevar vidas acomodadas o funcionales. Digo que eso no es un uso recreativo. Pero hablando de medicinal, que es lo que ha legalizado la mayor parte de los demás países, que muchos lo hacen como puerta de entrada, seamos honestos, es un caballito de Troya, gente. Y es una forma saludable de desmistificación. Si salvó a mi hijo, ¿cuál sería el problema de morirse en un paro, en una crisis epiléptica? ¿Cuál sería el problema de tenerlo en la gaveta para fumarse un joint de vez en cuando? El tema es que hay 70 años o más de moralina encima de esto. El uso adulto en Uruguay se accede por 3 vías. Autocultivo de hasta 6 plantas con una producción más o menos de 500 gramos anuales por hogar. La pertenencia a clubes que no pueden tener, no son como los de España, que podéis tener 430.000 socios y no son clubes sociales. La mayoría de ellos son dueños bancos de semillas, son gente que hace dealing con esto y es un business, no son sin fines de lucro como dicen los estatutos. En Uruguay no puede tener más de 45 miembros y no más de 99 plantas y no puede tener fines de lucro, no se puede vender y es como un club de tabaco. Me vengo a fumar mi churro o tiene un jardinero que cultiva. Esa es la otra forma que tiene que ver con una cultura social. Y la tercera forma es comprarlo. Oportunistamente, a pesar de los que estábamos escribiendo la ley, no estábamos de acuerdo, algunos de nosotros, Mujica decidió aceptar que en la ley se incluyera que el uso adulto se vendía en farmacias en vez de en un estanco. Una barbaridad, porque además de generar confusiones, tienen que ver las filas de señoras de 80 años que están haciendo cola para comprar el cannabis. No es claro, en una farmacia, pero era una oportunidad política que fue parte de lo que obstaculizó la implementación. Porque los dueños de las farmacias sí les parecía bien, pero no los químicos farmacéuticos, que son los que tienen que autorizar la venta. Y se opusieron fuertemente. Se los avisamos, pero la soberbia política y la ignorancia política a mí me encanta porque América Latina tiene una fuerte cultura en lo que se llama el orgullo de la ignorancia.
y hacemos despliegues obscenos para las políticas públicas, porque si no, no podríamos tener los resultados políticos que tenemos en muchas áreas sociales. Para el uso medicinal, el acceso es consulta con un médico que lo va a prescribir. Hasta 2013 y luego de 2013, hasta que hubo producto en farmacia, la única forma de acceso de los pacientes era a través de lo que antes se llamaba el uso compasivo, que en Uruguay, cuando se legaliza el 20 de diciembre, pasa a llamarse ingreso de producto no registrado. Porque no era uso compasivo, no era más para alguien agonizante, no era más, era lo que el médico entendía que había que prescribir. Uruguay no tiene listado de patologías, se prescribe lo que el médico entiende que debe ser prescrito. El autocultivo no es para el uso medicinal y nos parece bien que así sea. Y yo lo fundamento de esta manera. Yo no quiero políticas pobres para pobres. Quiero que esté subsidiada por el Sistema Nacional de Salud, esté integrando lo que en mi país se llama el Formulario Terapéutico Nacional, que son todos los medicamentos que van a ser subsidiados por el Sistema de Salud, y que la señora que tiene su planta en casa, si se lo quiere cultivar y hacerse el aceite, lo haga, pero tiene que poder acceder a la misma calidad de producto, con el mismo control de calidad del que lo puede pagar y caro, que además son precios inflados. Entonces, también sabemos que muchas veces el autocultivo, no lo digo de forma, no es una opinión solo personal, es los observables, es encarado como una forma, a través del medicinal, de enmascarar, ¿para qué? Para evitar que usuarios de cannabis vayan presos o no tengan que ir a comprar al mercado. Pero no es una política de salud. Yo lo puedo tener en casa, como tengo el boldo, para cuando me siento mal de la panza, y me hago un tecito de mi planta. Pero el sistema de salud tiene que poderme garantizar productos de calidad controlada, que sean dosificables, aunque yo después haga lo que quiera, que ese es mi derecho a hacer lo que me parece que nosotros lo garantizamos. Pero tiene que haber un aporte de productos con calidad controlada. El autocultivo no garantiza que no sea cancerígena esa planta. Y lo digo crudamente porque además es cierto. No, doctora, yo ya le maté el hongo. ¿Y las aflatoxinas qué pasaron con ellas? ¿Qué son las aflatoxinas? Son los residuos biológicos de los hongos que quedan cuando se fue el hongo o lo matamos. Y son cancerígenas. Hay cultivadores que usan productos no orgánicos, pesticidas no orgánicos, incluyendo poblaciones cultivadoras que antes cultivaban para los narcotraficantes y hoy cultivan para integrarse al mercado. Porque no hay una cultura de cultivo sanitario que cumpla con los controles de calidad. En Uruguay eso no está permitido. Tú lo puedes hacer como un acto personal, pero no es lo que da la regulación. Se accede a través de una receta, el cannabidiol con una receta igual que la de la aspirina. No es psicoactivo, mejor dicho, no es psicoactivo, pero sí es psicotrópico. Si no fuera psicotrópico no sería ansiolítico. Así que no digamos más que no es psicotrópico, sí es psicotrópico, y gracias a que es psicotrópico es antidepresivo, es antipsicótico y es ansiolítico. Lo que no es, no da viaje, no tiene psicoactividad, ¿de acuerdo? Lo que tenga THC, que es considerado por encima del 1%, es psicoactivo y va a ser prescrito con una receta de psicofármacos. Por el momento, luego de 5 años, y este es mi consejo de la experiencia transitada para el resto de los países que están en este camino. Lo discutimos mucho con el equipo de Mujica y se lo dijimos. Si no empezamos a trabajar con la burocracia ahora, mientras escribimos la ley, va a ser difícil su implementación, porque el sistema político, porque los burócratas están atravesados por los mismos prejuicios y las mismas visiones que el resto de la población, como la policía, como los militares, como los médicos. Y así fue. Luego de 5 años y a través de una enorme presión política, logramos que hubiera un producto en farmacias, el 5% de CBD,
que todavía no había sido dada la licencia para el cultivo de esa planta, por lo tanto ahora ya hay 5 licencias y el año que viene vamos a tener más productos. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, parte del marco científico, nosotros, la Sociedad Uruguaya de Endocrinología, los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, las madres de los chiquitos de la Fundación Batar y otras asociaciones de pacientes, peleamos en el Parlamento para que el presidente de la República se acordara que estaba en una república democrática y que no podía hacer el país de su política doméstica la que le gusta en la casa. Vázquez no está de acuerdo con el cannabis, con la regulación del cannabis. Y se lo avisamos a Mujica de que no lo iba a implementar, si él lo implementaba. Pero es muy fácil tener honores de un papel escrito sin tenerse que ensuciar la ropa en la implementación, que es el gran desafío. A todo esto se sumó la presión política, voy cerrando, a la presión política que supuso de Estados Unidos, la banca de Estados Unidos, de no permitir, de cerrarle las cuentas a los empresarios y a las farmacias que adhirieran al sistema de venta de cannabis. También se lo habíamos avisado al sistema político. Estoy diciendo todo esto porque la regulación no es solo una ley escrita, es evaluar su viabilidad de implementación, qué considera y cómo vamos, mientras escribimos la ley, viendo cómo va a ser posible o no su implementación. En este momento, Uruguay tiene un producto que ese sí puede ser prescrito a extranjeros, muy caro, pero muy caro porque la industria de cannabis está haciendo caro estos productos. Sabemos que podrían ser, hoy es una commodity más el cannabis medicinal, que es una vergüenza. Un país de izquierda no le puso límite al precio. Sí al del uso adulto, mucho mejor regulado que el medicinal. Pero el medicinal no tiene, entonces tenemos una política pobre para pobres, no respetando el pilar ético más importante de la salud pública. El primero es, no dañar, más hacer el bien. El segundo es el del derecho a la autodeterminación. Y el tercero, para mí el más importante porque los otros dos no existen, sino es el de la justicia social. Si no hay justicia social en un sistema de salud, en la salud pública no es un sistema de salud. La gente, es paradójico, pero Uruguay no tenía un mercado clandestino de cannabis medicinal. Y después de la regulación, la gente se informó, dimos charlas, educamos al público para integrarse en esta medicina. ¿Y qué es lo que pasó? No había producto. ¿Dónde fue la gente a comprar? Al mercado clandestino. Legalizamos y paradójicamente creamos un mercado clandestino por el déficit de la implementación. Moraleja, cuando se hace un modelo regulatorio, inmediatamente tiene que incluir las medidas de emergencia hasta que el sistema esté establecido, porque es la forma de abastecer con garantías de seguridad de producto a la población. Después discutiremos detalles del modelo. Gracias, doctora. Mañana vamos a tener una presentación especial de la doctora Peirahue para que nos profundice en la situación. No, eso está equivocado. Vamos a hablar de regular la educación como herramienta de cambio de política. Seguro que sí, doctora. Ahora le vamos a pedir a la doctora Cubillos que nos muestre la situación regulatoria en Colombia. Gracias. Me preocupa un poco escucharte porque parecería que en Colombia entramos en el mismo riesgo de tener la ley, de tener los decretos y la regulación y demorarnos hasta no poder. Bueno, la ley en Colombia se creó y se firmó por el presidente Juan Manuel Galán en el 2016. Los decretos que la regulan y la regulación los expidieron en el 2017. Santos, dije Galán, perdón, sí, Juan Manuel Galán, el senador, el que la creó, perdón, la equivocación. Y hasta el día de hoy sí tenemos un marco regulatorio que parece ser un ejemplo para algunos países en Sudamérica. Entiendo que Perú ha copiado algunas de las ideas que
el gobierno colombiano ha implementado, y de la misma manera han dado un ejemplo también para Paraguay, cosa pues que es importante para nosotros los médicos. Nos reconforta saber que el marco regulatorio es lo suficientemente fuerte para que podamos exportar lo que se puede implementar en otras regiones. En nuestro país, la reglamentación del cannabis medicinal se creó con el fin de darle un acceso seguro e informado a los derivados del cannabis como tal, con fines médicos y con fines científicos. En nuestro país no es permitido que se comercialice la flor seca con fines medicinales, aunque es una situación diferente a la que han vivido otros países en Latinoamérica. Nosotros tenemos la potestad, cada ciudadano colombiano, de crecer hasta 20 plantas para uso personal. Entiendo que mucho cannabis, mucha flor sale de 20 plantas. Sin embargo, el porte como tal, para que no sea criminalizado, es hasta de 20 gramos. Las posiciones de cada uno de los gobiernos desde el 90 y algo que viene este derecho que tenemos los colombianos han cambiado al respecto. A veces la policía se pone más pesada persiguiendo o tratando de encontrar a gente que tiene cannabis o no, pero ese es el derecho que nos da la ley hasta el momento. Los médicos como tal tenemos la potestad de prescribir cannabis con fines médicos, como bien lo anotó la doctora Valencia esta mañana, desde los años 80, o sea que tenemos una gran historia supuestamente de poder prescribir productos basados en cannabis para tratar diferentes condiciones clínicas. Al igual que en Uruguay, no tenemos una restricción, como lo existe en algunos estados de los Estados Unidos, de condiciones clínicas para que los médicos puedan prescribir el cannabis por diferentes condiciones. Sin embargo, en conversaciones con el INVIMA y con el Fondo Nacional de Estupefacientes, que son dos entes que derivan del Ministerio de Salud, sí se tiene la idea de expedir ya una resolución que para productos derivados del cannabis que contengan más del 0.2% de THC se vaya a pedir una prescripción especial como un medicamento de control, lo llamamos en Colombia, como lo son las benzodiazepinas, como lo son los opioides, y esto va a crear un mecanismo de registro un poco más controlado. Para el CBD no van a existir estas restricciones. Y por el otro lado, un cambio que existió recientemente en nuestra legislación es que inicialmente, como se fue creada la legislación colombiana, permitía para un acceso más rápido el método de preparaciones magistrales, en las que un producto único se iba a ser prescrito por un médico a un paciente único. No podrían crearse, las compañías no podían crear sustancias ni fármacos basados en cannabis en serie. Sin embargo, esto es un evento reciente en diciembre, ya entraron la planta de cannabis sativa como tal a ser parte de los formularios de fitoterapéuticos, lo que quiere decir que ya las compañías de cannabis van a poder aplicar un registro de INVIMA, un registro sanitario, para que estos medicamentos puedan ser vendidos por las farmacias como tal. Para pedir un registro sí se requiere que las compañías presenten una información de seguridad y efectividad clínica basada no solo en estudios, no tienen que ser estudios locales, pueden ser estudios de otras jurisdicciones, de unos componentes o de unos cannabinoides de características similares, para que puedan obtener un registro con una indicación clínica como tal. Sin embargo, los médicos todavía pueden prescribir off-label, entonces eso no es ninguna dificultad. Tengo entendido que ya las compañías que van más adelantadas en el tema de la certificación y las licenciaturas ya han hecho una tipificación de las cepas que tienen disponibles, ya las han presentado al ente regulatorio que se encarga de certificar que en efecto una cepa como tal tiene esta determinación de cannabinoides y de terpenos, y ya una vez pasen ese paso ya pueden empezar con los cultivos de comercialización. Para que ya las sustancias estén a disposición de los médicos para poder ser prescritas. Parecería que en algún punto en este año, el 2019, vamos a tener, seguramente esperamos, el segundo semestre del 2019. Los dos entes reguladores del gobierno son el Ministerio de Salud, que se encarga de las licencias de exportación, licencias de comercialización y licencias para cannabis
con cannabis psicoactivo, lo denominan ellos. En el Ministerio de Justicia se están dando las licencias de semillas, las licencias para cannabis no psicoactivo, y tengo entendido que hasta el momento no se ha podido dilucidar muy bien la parte de la exportación, que es mucho de las compañías que han entrado al país, que son múltiples ya, están interesadas en esa parte, pero creo que esa parte todavía no está muy bien reglamentada. Si tienen alguna pregunta, pues creo que hay muchas cosas que me faltan, pero esa es básicamente la idea. Sí, una pregunta de curiosidad que no me quedó muy claro. Entonces, ¿en Colombia están registrando medicamentos canábicos? ¿Están permitiendo los cultivos también? Porque están permitiendo los cultivos también. Hay muchas compañías que tienen licencias de cultivos, más de 120 para arriba, licencias de cultivo. Hay muchas que han aplicado para cultivo de cannabis no psicoactivo, porque eso es más fácil, no tienen tantos requerimientos legales. Y un porcentaje de esas compañías ya tienen licencia de fabricación de medicamentos o de derivados de cannabis. Para uso interno, no para exportación. Entonces, hay personas de la industria aquí que a lo mejor pueden responder esas preguntas más claramente, pero la exportación, como lo dije, no está todavía necesariamente dilucidada completamente. La idea es que todo lo que se está produciendo sea para consumo interno. Entiendo también que hay unas iniciativas de poder Colombia convertirse en un supplier para el resto de Latinoamérica, todas las condiciones climáticas que existen, el bajo costo, el hecho de que pues, tenemos una cultura canábica importante y queremos echar mano de esa mano de obra también calificada que ya tenemos. La ley colombiana obliga a quien tenga una licencia industrial a comprar el mínimo del 10% de su materia prima al pequeño y mediano productor. Y eso es una forma de integrar en la cadena productiva, en la BIC, en el gran negocio, a los pequeños y medianos productores. Y eso es algo que América Latina debería aprender a hacer, en vez de decir, y bueno, que haga autocultivo. No, integrémoslos en el negocio. Después vamos a ir a Paola de preguntas generales. Eso es sustentado por el deseo de reemplazar el cultivo de coca por otro tipo de cultivo. Gracias por ayudar, porque si yo trato de hablar español, es ruida, solo ruida. Knowing that the full purpose of medical cannabis is to harness the endocannabinoid system, how many of you here, by a show of hands, are familiar with GPR 8, 12, 18, and 55 receptors? This has important implications for regulation. Ahora, no sé si entendieron todos, pero la pregunta es básicamente cuántas personas están familiarizadas con los receptores GPR 8, 8, 12. Tengo ni idea. Sí. Okay, from 1999 to 2014 in Canada, there was only one company that was allowed to produce and distribute cannabis for all the patients in Canada. Desde 1999 al 2014 existía solamente una compañía que estaba en posición para distribuir cannabis a todos los pacientes de cannabis. For many years, I was the medical director for this company called CannaMed, and I can tell you that we had many battles with the government, with Health Canada. We had many changes that we saw over the years.
Por muchos años David fue el presidente de esta compañía y tuvo muchas batallas, muchos encuentros con los agentes reguladores. There is no problem that you will face that we have not already faced. There is no mistake that you will make that we have not already made. No hay problema que ustedes vayan a enfrentar, que ellos en Canadá no hayan enfrentado, y no hay error que ustedes vayan a cometer, que ellos vayan a cometer en Canadá. For many years, the only product that we had was THC. We did not use CBD. And the only delivery mechanism we had was inhalation of dried flower. We did not have oils. Por muchos años el único producto al que tenían acceso era el THC y la única vía de administración que tenían acceso era una vía inhalada, inhalación de la flor seca. Today, of course, we have oils, but we are not permitted to have creams or edibles. Hoy tienen los aceites, pero no está permitido tener los comestibles ni las cremas. And all the medications for cannabis in Canada can be classified into 3 different categories. We have CBD dominant, we have THC dominant, and we have hybrid of both. Todos los medicamentos en Canadá entonces se clasifican en 3 grupos, dominantes por THC, dominantes para CBD y un híbrido entre THC y CBD. So back to the GPR complex here. Right now, Big Pharma is really focusing on this GPR 55s in particular as a orphan receptor that they are trying to target for cures in many different disease processes. En este momento muchas grandes compañías farmacéuticas están tratando de trabajar con este complejo de receptores GPR-GPR, específicamente GPR55, para tratar muchos procesos de enfermedad. And why this is important is because THC and anandamide activate GPR55. CBD does the exact opposite. Eso es importante porque el THC y la anandamida activan este receptor GPR55 y el CBD hace exactamente lo opuesto. Which is why it's important that we are not short-sighted in decisions we make about cannabis. There are so many different variables to how it should be used, what receptors it acts, and in what delivery mechanism it should be delivered. Es importante que tengamos una visión un poco más profunda con respecto a los diferentes receptores. I don't know, but it wasn't important. So again, CBD is a very weak molecule. This is why we didn't use it. It's not a good molecule compared to THC. Together, they work quite a bit better. But one of the main purposes of CBD, of course, is to allow us to benefit from THC's medical benefits. El CBD no es una molécula muy fuerte, es una molécula relativamente débil y por eso es que por mucho tiempo se ha enfocado en el THC. Uno de los valores más importantes del CBD es poder modular el THC y aprovechar las propiedades terapéuticas del THC. Over many years, we have developed the disease processes that respond best to THC-dominant medications, to CBD-dominant medications, and to the hybrids, so that we know that this has to be an option for every physician to be able to make based on that particular patient. Por muchos años hemos desarrollado entonces los diferentes grupos de medicamentos, los dominantes en THC, los dominantes en CBD y los híbridos, para que los médicos puedan escoger cuál es la mejor tratamiento. So, other than that, if you have questions about the Canadian system and how you can learn from our mistakes, I'd be glad to answer. Y fuera de eso, si ustedes tienen alguna pregunta para que puedan aprender los errores cometidos en Canadá, está feliz David de responderles. Una de las cosas que me parece, Sergio, importante discutir en este panel, que hablando de modelos regulatorios, que creo que en eso debemos empezar a pensar los modelos, es en el tema de la accesibilidad. Si no discutimos accesibilidad a los productos, al cannabis, no estamos regulando de una manera que vayamos a tener un sistema regulatorio sólido. Y los ejes a pensar son modelo prescriptivo. Israel tiene 8 compañías produciendo y tiene tantos palos en la rueda que la mayoría de la gente compra ilegal aunque tenga cannabis excelente.
porque el Ministerio de Salud obstaculiza el acceso en la prescripción, médico formado para que accedan, precios accesibles, variedad de productos y presentaciones y variedades de composición. Si no cumplimos con esto, un modelo regulatorio no cumple con esto, no estamos regulando. Muchas gracias, doctor Germán. Y finalmente, se me olvidaba mi amigo doctor Galloso, que nos va a mostrar el modelo regulatorio del Perú. Y posterior a eso se dará la palabra durante unos 15, 20 minutos más para cerrar este temario, que creo que es muy importante. Gracias, Sergio. En el Perú, en octubre del 2017, sí, se dio la ley 30681, que dice la letra, ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Así de general. Antes de esta ley, ¿qué era legal en el Perú respecto al cannabis? Nada. Lo único que era legal es que se podía tener, poseer 8 gramos de hierba, podía poseer también una determinada cantidad de amapola o una determinada cantidad de cocaína. Pero era posible poseerlo, pero no era posible cultivarlo. Entonces, ¿de dónde yo iba a poseer si nadie puede cultivar legalmente? Entonces siempre hubo un mercado que abastecía esta posibilidad de consumo no penalizado. Así estaban las cosas, ¿no? Y en el año 17 hubo un acontecimiento social muy interesante, de que la policía ingresó a un tipo indoor grande, eran más de 40 plantas, ¿no? Era sostenido por una asociación de madres que tenían hijos con problemas compulsivos, ¿no? Y que en asociación con un cultivador de calidad, ¿no? Venían suministrando aceite a estos bancos. Entonces ingresó la policía, se hizo un tremendo escándalo mediático porque fueron las madres con sus hijos, ustedes se habrán conocido ahora, y a decirle que funcionaba 30 veces y lo que no funciona pues era fruto de esta situación que ellos habían determinado por su propia conveniencia, porque a su hijo que estaba. Esto tuvo una cobertura mediática muy grande, tanto que movió a la opinión a favor, ¿no? O sea, lo que la marihuana era un asunto de fumones, gente ociosa, con dreads, no se baña, ¿no? Pasó, ¿no? Que la marihuana era algo muy bueno para la salud, en especial de los niños que sufrían mucho. Eso fue, así se dio, un contexto en el cual se produjo una discusión en el Parlamento y hubo ahí una acción que había que decirlo. El Ejecutivo envió una ley, ¿no? Para autorizar el uso medicinal de la marihuana al Congreso. Fue una ley restringida que solamente se hablaba de la importación de productos acabados. Entonces, el Parlamento pasó por comisiones, discutieron, ¿no? Pero ya se estaba generando una legalidad que terminó en esta ley, que es un avance, no es completo. ¿Qué define esta ley? Entonces, garantiza, la presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho fundamental a la salud, bueno, ¿ya? Y permitir el acceso exclusivamente para uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. No habla ni THC ni CBD, habla cannabis medicinal y sus derivados, ¿de acuerdo? Entonces, y después dice autorizaciones. Autorízase el uso informado.
la investigación, la importación y comercialización del cannabis y sus derivados exclusivamente con fines medicinales y terapéuticos, eso es esencia, ¿de acuerdo? Y generan registros, hay un registro de pacientes, ¿ya? Hay un registro de personas naturales o jurídicas importadoras o comercializadoras, hay un registro de entidades públicas y laboratorios debidamente certificados y registrados, autorizados para la producción, entendiéndose, como se dice acá, eso lo hemos interpretado y así se sigue interpretando, que producir supone cultivar, ¿no? Y llevar el cultivo a diversos grados de elaboración industrial, ¿no? Y bueno, eso lo dice la ley. Hay licencias para la investigación, para la importación y comercialización, para la producción, ¿de acuerdo? Después habla de establecer un protocolo de tratamiento médico que le encarga al Ministerio de Salud, licencias para la investigación que le encarga al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Después habla de algunos aspectos administrativos, ¿no? Y modifica algunos aspectos del Código Penal, ya que el Código Penal penalizaba todas las formas, ¿no?, de uso de la marihuana, la cocaína y lo derivado del opio. O sea, la ley de drogas peruana del año 80 se marcó totalmente en la convención del 61 y del 72 y del 80 también. Entonces todo estaba penalizado prácticamente, ¿no? Y estaba ahí supeditada, y los que dieron la ley fueron más lejos, ¿no? Pusieron todas las trabas posibles y penalizaron con 5 años aquí a 25 años la producción y llamaron tráfico a todo. Bueno, eso lo modifican en el siguiente sentido, de que queda todo igual, pero excluye de toda la penalidad. Tampoco será punible la posesión del cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, siempre que la cantidad sea necesaria para el tratamiento del paciente registrado en el Ministerio de Salud y supervisado por el Instituto Nacional de Salud. ¿De acuerdo? Por último, para el suministro, ¿ya?, habla de dice, excepción del cannabis y sus derivados con fines medicinales o terapéuticos, que no es punible siempre que se suministre a pacientes que se registren en el registro a cargo del Ministerio de Salud constituido para. Bien, esto es la ley, muy general, no habla de porcentajes de THC. Esto pasó, tenía 60 días para ser reglamentado, pasó al Ministerio de Salud con una comisión en la cual, como normalmente siempre aparece esas instituciones, allá se llama CEDO, ¿no?, que dicen que cuidan a la población del mal uso y del uso abusivo de drogas. No son sino asalariados, ¿no?, de la interdicción. Eso es lo que le hemos dicho siempre. Ahora se va a quedar sin trabajo, ¿no? Es lo que pasa con esta gente en casi todos los países, ¿no? ¿Ya? Entonces, boom, se aparecieron ahí. Ellos tienen mucha influencia en la dirección de medicamentos, ¿no? Y entonces esta comisión comenzó a tratar de esta ley. Para que funcione la ley tiene que haber el reglamento, si no, no funciona la ley. Entonces, han ido tratando de poner todos los candados posibles, ¿no?, para que no suceda nada importante. Y ahí ellos incluyeron en el proyecto de reglamento que felizmente ha sido implementado, ingresaron que los derivados del cannabis no debían de tener más de 0.5 de THC.
Pero bueno, eso felizmente fue suficientemente criticado y no está. Entonces, en resumen, ¿qué cosa hay en el Perú? Está autorizado la producción, la comercialización, el consumo con pacientes inscritos en el Ministerio de Salud, con médicos, cualquier médico puede recetar, ¿no? Y los pacientes tienen que inscribirse, etc. Que se puede investigar también, que se puede, y eso se hace bajo un protocolo del Instituto Nacional de Salud. Todavía no pasa nada, porque no sale el reglamento. Estuvo un colega del Ministerio de Salud, por eso le dije que eso bueno nos trae, ¿no? Porque sabemos que esta semana espero. No se sabe. Y si se estima que, inmediatamente haga la pregunta, y si se estima que ese gesto político de entregar el 10% de la compra a las comunidades está surtiendo algún efecto, tiene algo que ver con los acuerdos de paz con las FARC. Exactamente, sí, señor. Eso es correcto. No, Eso es correcto. No sé específicamente ese aspecto del tributo, pero no sé si eso exista en la realidad, si se vaya a hacer implementar, desconozco esto, pero una de las ideas del Senado que creó la ley es precisamente darle oportunidad a la gente para que haga una restitución de cultivos y poder entrar a la legalidad mediante el cannabis. No está sucediendo de la manera que debe suceder porque acceder a las licencias en Colombia es muy costoso y la tecnología que se necesita para poder producir un medicamento que cumpla con todos los requerimientos del gobierno es bastante costoso también. Entonces, por el momento está por fuera de las manos de las personas que tradicionalmente han cultivado cannabis o que les gustaría cambiarse de la cocaína ilegal al cannabis medicinal. Existen algunas ideas de algunos congresistas de poder hacer una transferencia de tecnología, pero no hay nada en concreto hasta el momento. Respecto a la palabra, sí, claro que es psicotrópico, pero ¿qué es psicotrópico a las dosis médicas? Que sonría un poco más, eso lo que duerma mejor, que tenga un poco más de apetito. O sea, cuidado con la palabra. Y eso de cambiar a psicodélico va a asustar a mucha gente. Acuérdense de que Hollywood se encargó, que todavía no hizo un mea culpa, se encargó de ensuciar por muchas generaciones la cuestión de los psicodélicos, que enloquecen, que esto y que lo otro. Entonces, yo creo que en algunos casos hay que dejar las palabras así como están. Hacer un comentario toxicológico. En vez de psicodelia, nosotros con toxicología hablamos de psicotislépticos. Y el cannabis, por justamente las alucinaciones anestésicas, eso es típicamente un sí. Entiendo que la palabra psicodelia choca, no a nosotros, no a los que entendimos que en los psicodélicos hay medicamento, no, pero a la mayoría de la gente sí. Entonces, pero yo me referí, utilicé estos términos porque es la nomenclatura de Naciones Unidas que clasifica el cannabis psicoactivo y no psicoactivo con el 1%, es por eso lo digo. Pero no hay diferencia con psicotrópico. No, o sea, siempre, como Las tres últimas preguntas, por favor, González, Otto y el doctor. Sí, yo creo que son tres ideas muy cortas. Yo creo que deberíamos dejar el siguiente bloque para mañana, los lineamientos de la Declaración de Lima, y reestructurar el programa para no trabajar bajo presión. La segunda cosa es que yo creo que en ninguna otra área de la medicina se está trabajando de esta manera tan integral. Los médicos latinoamericanos, viendo los aspectos legales, los aspectos sanitarios, los aspectos farmacológicos, y que esto tiene una potencia enorme, y el día de mañana lo podemos transformar en un movimiento de médicos latinoamericanos que puede ser un factor de unión con nuestras naciones. Nosotros deberíamos, con mayor razón que la Unión Europea, tener una unión latinoamericana donde pudiéramos ejercer libremente de un país a otro, por ejemplo, en un lugar público. Tenemos apenas 2 idiomas. Imagínate, los europeos son una torre de Babel y ya tienen una unión ahí, un mercado común. Entonces, deberíamos enfocarnos
hacia ese horizonte político, y ahí yo creo que la solución al problema del control de calidad del autocultivo es esta idea que propuse en la mañana de cultivar en los centros de atención primaria bajo estándares de calidad, pero donde los mismos usuarios de la atención primaria puedan aprender y trabajar, incluso se puede generar empleo a ese nivel, y estandarizar y producir medicamentos a ese nivel, como una estrategia de atención primaria. Y lo último es esto del uso discrecional adulto. ¿Qué significa que las personas estén consumiendo un remedio? Un remedio. Si la cannabis es un remedio, ¿no? Es una planta medicinal. Estamos de acuerdo en que es una planta medicinal. Entonces es difícil separar, creo, el uso médico del uso recreacional. Hay una frontera ahí bastante delicada. Yo me sorprendo cuando veo pacientes que me dicen, mire, o sea, yo evalúo al paciente y veo que en realidad no tiene ningún problema de salud que yo pueda identificar, recortar, pero me dice, es que yo no soporto subirme al metro lleno de gente todas las mañanas si no voy bajo el efecto del cannabis. Yo no sé ahí si eso es recreacional precisamente o qué es lo que es. Yo creo que ahí hay un campo de fenómenos que todavía no tenemos bien dilucidado. No podemos decir medicinal, no medicinal tan tajantemente. Es extraño. Eso. Me gustaría que se hiciesen las tres comentarios y preguntas y después damos una ronda final de comentarios, por favor. Anoten las preguntas. Doctor Poto. Un comentario. Hacemos hay todo este congreso, las leyes, todo, pero el problema para mí es cómo el paciente va a ir donde el médico. El paciente compra el aceite por cualquier sitio. El paciente no va donde los cultivadores, va donde el cultivador, pero nosotros los médicos no tenemos acceso al paciente, no porque el paciente no tenemos el producto, sino los pacientes no vienen donde nosotros. Hoy día mismo he visto como 20, 30 casos que dicen, lo compré de un amigo, lo vendo en la calle. ¿Cómo hacemos nosotros para que la gente vaya donde nosotros y que nuestro trabajo se vea realizado? Gracias. Ahí la cuestión es educar, educar e informar a la gente, igual que se hace a partir de ONGs como Mamá Cultiva o Hacemos en Cannabis Gotas de Esperanza, es derivar a personas que están preguntando sobre cómo conseguir eso a doctores que sí lo puedan recetar. Es la única forma que vemos posible para eso. Faltaba decir tres cosas sobre. Uno, que la ley no habla de autocultivo y el proyecto de reglamento que hemos conocido tampoco. Dos, tampoco habla de cultivo colectivo, clubes de cultivo. Tampoco habla de eso y tampoco del proyecto de reglamento. ¿Ya? Y tres, la otra característica de la ley peruana es que liga el cultivo a la transformación, es decir, solamente van a poder cultivar, ¿no?, aquellos que tienen una fábrica donde se transforma el producto. O sea, no está desligado, no está separado, ¿no?, el cultivo, ¿ya?, de la transformación industrial del producto, aunque sea a pequeña escala, pero de la transformación industrial del producto. Eso es lo que dice la ley y eso no se ha arreglado en el reglamento hasta donde sabemos. Y lo otro que valdría la pena comenzar, yo creo que en otro momento, un estadio hay que ver eso de que medicinal y recreativo, ¿no? Creo que conceptualmente tenemos que dar una discusión sobre eso, porque yo creo que no, pero hay que discutirlo. Yo creo que no lo usa quien no lo necesita. Por otro lado, la idea de hacer una especie de federación hay que proponer, doctor Salem, Federación de Médicos de América Latina, se puede comenzar. Es fundamental. Si no nos organizamos, damos a otros la autoridad. ¿A quién sino a nosotros y a nuestro conocimiento y voluntad? De modo que creo que hay que comenzar a trabajar en
lo que ha propuesto. Tu planteo de hacer control de calidad en el autocultivo ya tiene un antecedente muy interesante de la provincia de Quebec. Quebec hace control de calidad para los autocultivadores. Y eso me parece que es una opción que acompaña el autocultivo. Insisto en que más allá de aspectos culturales, y sobre todo en algunas cuestiones que tienen que ver con las matrices latinoamericanas, en su estilo, el uso de la botánica, la etnobotánica, me parece formidable. No debería ser el eje o el único eje en que estemos pensando en la salud pública, pero el control de calidad puede instituirse para el autocultivo. Debe ser un esfuerzo de la salud pública. ¿Tú crees, por ventura, que algún gobierno va a invertir los $80 que cuesta cada control de calidad por cada ciudadano que quiera hacer el control? Entonces tiene que estar subvencionado y tiene que haber una conciencia política de que eso es una política pública legítima. Y creo que nuestros políticos están un poco lejos. Pero bueno, pero que tenemos que pelear porque se les dé la posibilidad de un control de calidad para el autocultivo. Quebec lo hace y podemos aprender de ellos. Las zonas, mucha gente, y los que trabajamos en salud mental, y Dani lo sabe, muchas veces las personas usan sustancias psicoactivas para automedicación. No deja de ser un uso medicinal, eso no es un uso recreativo, lo que la gente llama recreativo. Tomarse un vino, puede tomarse un vino porque tiene una fobia social, forma muy frecuente de iniciar un alcoholismo, o se lo puede tomar para disfrutar una charla o una buena comida. Y esos son usos francamente diferentes. Y yo creo que con el cannabis no pasa nada distinto. Hay gente que hace automedicación y la pasa bien, hay gente que va al médico, o que sería bueno que fuera al médico y hiciera seguimiento. Mañana vamos a hablar de por qué los pacientes no van al médico. Hicimos un estudio para eso y luego vamos a hablar mañana. Y hay pacientes que no lo toman, y hay personas que no lo toman con ningún otro fin que no sea el goce. Y el goce no tiene que ver con ninguna medicación ni ningún uso médico. Es goce o es creatividad, y eso no es un uso médico. Es como lo que queramos clasificar, esa persona no le está asignando ese uso, pero tal. La relación médico-paciente en esto está más fracturada que en cualquiera otra de las áreas de la medicina. Y a mí una de las cosas que me encanta de esta área es que nos va a obligar, si nos interesa, a restaurar, a reparar dignamente y en un encuadre ético, saludable, que respete al paciente, la relación médico-paciente. Los pacientes no van a ver al médico por las razones que mañana vamos a conversar, pero entre otras cosas porque el médico perdió credibilidad por no haber respetado las decisiones de los pacientes. Y finalmente, cuando hablemos de regulación, no nos olvidemos de considerar la accesibilidad. Sin buena accesibilidad, no hay posibilidad de buena implementación. Un poco para seguir las ideas del uso recreativo versus medicinal, debemos diferenciarlo o no. Yo voy a salirme un poquito de mi jurisdicción Colombia y voy a volver a mi interior de jurisdicción Canadá. They were just talking about the difference between recreational and medical and that intersection between the two. So if you allow me, I'll just talk about the CMA position of eliminating the medical side altogether now that cannabis is legal. Entonces, a raíz de que el cannabis ya fue legalizado con fines para uso adulto desde octubre 17 del año pasado en Canadá, la Asociación Médica Canadiense se le ocurrió, hay una persona que es muy vocal y que ha estado siempre en contra del cannabis medicinal, y se le ocurrió decir en un medio periodístico importante que ahora que ya existe el cannabis medicinal, el cannabis con fines de uso adulto, ya no necesitamos el sistema médico para nada. Entonces eso obviamente agitó un poco a los médicos que han venido trabajando en medicina cannabinoide, si la quieren llamar así, por muchos años, y los argumentos que ellos dijeron es ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? Hay pacientes que definitivamente, y ellos se apoyaban más en el caso del uso pediátrico en epilepsia, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? ¿Cómo vamos a asegurarnos que la industria se interese en seguir produciendo
sustancia o componentes altos en CBD para tratar a estas personas y que no sea solamente el uso lúdico, el uso adulto que tiende a ser un poco más cargado en THC, ¿cómo vamos a poder hacer el seguimiento a estos pacientes? ¿Cómo vamos a asegurarnos que la farmacovigilancia esté allí? Entonces nombraron una serie de peros para la eliminación potencial del sistema medicinal. Aparentemente, según tengo entendido, Health Canada va a revisar la necesidad de la existencia del sistema medicinal por 3 años más para ver cómo va el proceso medicinal que va en paralelo con el proceso de uso adulto. Lo que sí se está viendo, sin embargo, es que ahora con la legalización para uso adulto, el acceso a las medicinas para los pacientes que la han venido usando de manera medicinal se ha acortado importantemente, hasta el punto que muchos pacientes están teniendo dificultades consiguiendo las medicinas que ya habían podido conseguir por muchos años de los licensed producers que acostumbraban, porque de repente todo el mundo se volvió a venderle al mercado recreativo, pues porque obviamente es más lucrativo, pienso yo, y pues les interesa más desarrollar esa parte. Esos son pues, los comentarios que quería hacer desde el punto de vista de Canadá. You have last minute comments? Muchas gracias. Sí, 2 otras cositas. En Argentina, por ejemplo, hay algunas universidades, no son todas, pero hay algunas que, por ejemplo, cobran 1.000 pesos, serían 1.000 pesos argentinos la evaluación de una celda. Entonces, lo que dicen muchos es, si cada vez que lo produzco voy a tener que pagar 1.000 pesos, no lo hago porque no los tengo. Entonces, un poco lo que decían acá, que bueno, que el sistema de salud, ¿cómo acompaña esto entonces? Porque el primer frasco lo pagan, pero después ya no lo pagan. Y por otro lado, lo que referenciaban de los pacientes, nosotros en nuestra web tenemos 4 correos electrónicos, 2, unos para pacientes y otros para profesionales, y lo que hacemos justamente es trabajar en este tema de acercar al paciente al profesional, de establecer redes entre profesionales. Entonces, lo que digo es, si uno como profesional está solo, o un grupo que está solo, lo que tiene que hacer es asociar, no digo que sea socio, pero trabajar con una ONG, estimular a sus pacientes que vayan educando a otros pacientes en el hecho de acercarse al médico, poder hablar con él. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se tiene miedo, porque el médico no sabe, porque el médico lo expulsa, o porque no se conoce cuál es el derecho del paciente. Y en la historia clínica debe figurar si el paciente tiene la inquietud o si está recibiendo cannabis. Eso fue uno de los primeros puntos que nosotros trabajamos justamente con esta organización en política. La historia clínica es del paciente y debe figurar si está recibiendo cannabis o no. Gracias, doctora. Le agradezco a todos.